Entonces la cuestión, eh, que se me volvió a acabar la pila, es que mm, Platón descubre el diálogo, pero antes ya había habido una evolución hasta el descubrimiento del diálogo, donde es inevitable la aplicación o participación política de el discurso. Y como habíamos dicho, Platón establece los diálogos sobre la base del personaje histórico, o sea, que existió históricamente, pero cuya interpretación de Platón podemos asumir que tiene muchos aspectos personales de su visión de Sócrates, del sabio Sócrates, que le enseña a discernir la verdad por discusión y entonces se van descubriendo y corroborando juicios o malos juicios, gracias a todos los diálogos de Platón, donde esa lógica, la dialéctica heraclitiana de Heráclito empieza a ser aplicada, pero en diálogo. Es decir, no soy una sola persona que veo un solo aspecto de la cosa y veo el otro y empiezo a deducir, sino que te voy preguntando a ti. Eso es un avance tan extraordinario que en realidad hasta hoy por hoy los diálogos, de cómo se hacen los diálogos y cómo se sistematizan, es lo que se puede considerar como tecnología más avanzada de todo. Es decir, la sistematización de diálogos entre seres humanos puede arrojar respuestas, en mi opinión, esto a mucha gente le va a parecer arriesgadísimo y una locura, al igual, y quién sabe si hasta mejor que los mismos procesadores cuánticos y que la inteligencia artificial. O sea, yo creo que la inteligencia artificial va a ser capaz de poder deducir y muchísimas cosas más que nosotros, pero no de hablar y discutir. Claro, va a depender de qué mentes hablan y discuten, ¿no? Y de en qué condiciones. Yo de hecho creo, voy a hacer esta especulación, que tecnología en el consumo de sustancias y en la alimentación va a ser lo único que nos va a permitir superar la competencia que se va a establecer a nivel laboral y probablemente a nivel intelectual con la inteligencia artificial. Pues cuando la inteligencia artificial empiece a arrojar mejores conclusiones que todos estos patéticos intelectuales que yo conozco, entre los cuales ya está introduciendo hasta el mismo Chomsky, o sea, que no es poca cosa lo que digo, y es producto de un análisis, porque no me gustaría sentirme tan responsable y tan solo en la aplicación de la lógica de determinados argumentos. Pero es tan patético que yo creo que sí, la inteligencia artificial va a empezar a arrojar competencia en cuanto a la conversación y la solución de problemas, sobre todo por eso que había dicho, de que determinada tendencia intelectual que ahorita estamos viendo en afirmaciones como que la Tierra es plana, que viene de allá, de la escuela eleata, diferente a la escuela helena de Heráclito y de todos estos, la escuela eleata de Parménides que estudió con un heleno que era Pitágoras. Aunque ahorita no recuerdo bien, es probable que él mismo era eleata. También, es decir, de las dos zonas, clase media, mucho comerciante, ¿no? Mucho comerciante, ejército, obrero, soldado. Sócrates fue un soldado, o sea, no era de clase social que le pudo haber evitado eso. Por supuesto que las clases sociales elevadas no iban a ir a la guerra, como los eleatas, de donde era Parménides. Como ya dije, Parménides deduce que el ser no proviene del no ser. ¿Cómo conviene eso? Bueno, las relaciones de no causa-consecuencia convienen perfectamente a una clase acomodada. No estamos hablando de marxismo, de que entonces hay lucha de clase y esa tensión hacia la historia. Yo no creo eso es mentira. En el caso de las clases, sí es verdad que no hay relación de oposición. No hay dialéctica posible, por eso la dialéctica además es fallida. No hay relación de oposición que establezca una historia. De manera que tanto liberales como marxistas que pretendieron que la historia se va a acabar por un mecanismo lógico establecido de manera forzada, o sea, establecido, ¿por qué? Porque a mí me da la gana de que fue así, porque yo soy Carlos Mar y yo veo que yo voy a revolucionar la dialéctica del amo y el esclavo y yo voy a decir que es entre clases. No, siempre las va a haber, es inevitable que las haya. En las únicas sociedades y culturas donde se sabe que no hubo clases es en la que vivía del saqueo. Caribes, indios caribes, los hunos,
donde había un rey siguiéndolos a todos, pero todos vivían más o menos igual, es decir, un gran líder, porque el líder siempre lo va a ver, los mongoles y los vikingos. La otra, o una de las otras en las que se puede decir que no hay clases, es entre los aborígenes australianos, donde en realidad sí hay chamanes ancestrales, pero estos tienen como jerarquía el hecho de que más bien se van desposeyendo de menos cosas. Y es gente que es completamente nómada a lo largo de toda Australia, los autóctonos australianos. Están también los pigmeos, de los cuales difícilmente podemos tener ninguna envidia, son una sociedad, una cultura realmente vilipendiada. El hecho está que estas culturas tienen lenguaje y eso demuestra que no es necesario Occidente para que haya intelección en un mínimo nivel, o sea, capacidad de nombramiento y razonamiento en la medida en la que todo mito es producto de notas y pruebas y argumentaciones. Fulano Dios se molestó, ¿por qué? Porque yo vi tales signos. ¿Es eso ser más bruto? No, totalmente lógico. Yo le estoy dando cualidades entitativas de una vez. Entonces ahí es donde iba con este video, hacer una conexión, que es como como la gran elipsis temporal a futuro de la película Odisea 2001. Un gran salto. Nietzsche descubre la hermenéutica realmente. No creo. Y aquí es precisamente donde iba en este video anterior que se cortó. Nietzsche descubre la hermenéutica. Puede que no. Es decir, Nietzsche la retoma y de ahí que sea un genio. No hay por qué quitarle su participación en el nazismo, ni nada de eso le quita que sea un genio. Nietzsche se referencia en un pagano, que para él era pagano, cuando resulta que ha podido referenciarse hasta en el mismo mito de Cristo. Pero él se referencia en Zoroastro, o sea, en Zaratustra, no en pensadores de la época, porque no le gustan los filósofos. Entonces eso es toda una cuestión interesante que pensar en Nietzsche. Pero lo cierto es que su forma de expresión tiene unas cualidades. Es el ser ahí de Heidegger, pero puesto en fonema. Es el ser ahí de uno. O sea, yo no te voy a dar argumentaciones, yo llego directo y tú dices si es verdad o no. En realidad, en su gran mayoría, los aforismos de Nietzsche son un exabrupto. Solo que él la tira a pegar y con una estética tal que la mayoría de la gente cae en la trampa y afirma, sí, 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 claro. Y hay un montón de vainas que son mera malcriada y segregante. Incluso en su lado más bello. Proelitistas, resaltadores de la mayor virtud de alguno, es decir, una cosa completamente facha. No hay duda de que Nietzsche es un facho. El asunto está en que él lo sabe y él va a jugar con eso. Y te va a dar es un montón de tips para que tú elijas, pero directo, no es teorético, es hermenéutico de una vez. Es decir, como los pensadores mitológicos, arcanos, no como los filósofos griegos, a él no le gusta eso, no, sino como Zaratustra, que es un gran interpretador de la naturaleza, así como decíamos ahorita, que es el mito. Nietzsche hace eso y resulta que el impacto de la hermenéutica del siglo pasado va a ser tremendo, cuando es retomada y concientizada, no simplemente usada para seducir, porque quien estimula el arte de la lectura logra cosas extraordinarias, estéticamente, en el lenguaje. La poesía es hermenéutica. Toda la poesía es hermenéutica. Todos los cantos religiosos de todas las culturas son lecturas, son hermenéuticas. Entonces, cuando eso se lo lleva a un nivel de técnica, estudiado, atravesado de alguna manera, es decir, tamizado o evaluado, estructurado con lógica pura, entonces resulta que resuelve un gran problema de resumen, que es un problema real, práctico, que va a afectar a la lógica misma, que hace que personajes como Carlos Marx sea imposible de entender, realmente. O sea, porque cuando tú lees a Carlos Marx siempre alguien te dice, él escribió eso en tal sitio, eso es capítulo no sé qué, tal. El resumen de la obra de Carlos Marx es imposible. Entonces, cuando tú eliges entre ellos, puedes elegir en unos realmente reaccionarios, en otros más contraculturales, y en otro resumen que es simplemente comunismo, que es una retoma de un mundo imaginario que él tiene sionista, de un proletariado elegido. Así de sencillo. Un proletariado elegido que no fue lumpen y que no es capitalista, sino que va a ser el más bello. ¿Sabes? La nave de los tratados de Sion.
Así de sencillo. Así que bien lejos con un marxista y con cualquier personaje de izquierda referenciado en Marx. Eso no le quita lo genial que fue, puesto que es el gran aplicador que se adelantó en muchas cosas a la dialéctica. Aplicando la dialéctica a la sociedad, sin lugar a dudas, supera a todos los liberales. Aplicando la dialéctica material, supera a todos los liberales. El problema está en que, bueno, lo de siempre, el talento, la idea. La gran paradoja de que como yo voy a negar las ideas y me voy a basar en los materiales, si lo que estoy escribiendo yo, como Carlos Marx, identificándome yo ahorita con él, son ideas cuyo único valor es como idea. Porque Carlos Marx no escribió técnica industrial. Carlos Marx no escribió cómo se hace mejor unos zapatos. O sea, que tampoco es que participo de la estructura de creación industrial de nada, como técnica, como planificación de una fábrica en el tiempo, en el espacio, de estudio de materiales, factibilidad, no, nada de eso. Entonces, Carlos Marx mismo, al negar las ideas, se niega a sí mismo, porque él es una idea, él es solo ideas. Claro. Entonces, dependiendo de si eliges a ese Marx sumamente contradictorio y facho, que pretende que él va a ser valorado como el último que escribió las ideas y después de él se acaba la historia, así nada menos y nada más bien teniendo el trasfondo de lectura además, o eliges al Carlos Marx que prevé un gran problema en la expresión, es que es el mismo que vio Platón en la República, con los artistas. Y esa decisión si la toma Marx muy honestamente, dice, me dijo, quedó confuso, porque cómo voy a condenar a los artistas, que siempre tienden a ser élites, viendo más a futuro, viendo otras cosas y van a transgredir siempre el orden de la comunidad. Bueno, ya expusimos en un video cómo eso se aplica a las pruebas que hay del supuesto comunismo prohibitivo. El libre pensador transgrede cualquier cosa que pretenda basarse en la igualdad. Lo hace de una forma o de otra. Pero resulta que el libre pensador también transgrede cualquier forma que pretenda basarse en la desigualdad. Aplicando la hermenéutica, que es la que llega directo como Nietzsche. Aún diciendo disparates extraordinarios, la gente los cree. Y lo mismo ha pasado con mucha gente en el siglo XX. Ese es el estado de degradación al que nos enfrentamos, filósofos o fenomenólogos como yo, en el que está la cultura actualmente. O sea, sí hay un problema de degradación mental en nuestros jóvenes que no tienen asideros para la lógica y solo juegan. Y están de verdad dejando de perder el estímulo de que pensar sea bueno, muchos de ellos. Muchos de otros más bien están tomando ese estímulo y están aprendiendo el juego del pensar. Entonces ahí hay una dinámica que observar. En realidad eso es premiable. Las cosas se multiplican. Se multiplica lo perverso, se multiplica lo distractivo y también se multiplica lo otro, por lógica. Por lo dice la experiencia, si una cosa se multiplican los pensadores que empiezan a querer respuestas y practicar esas respuestas. Bueno, esa es la situación. La lógica, surgimiento de la lógica. De la búsqueda de los orígenes, Parménides descubre que, que los entes y seres se pueden definir respecto de, y no solo por lectura, y no solo por hermenéutica, de que yo veo determinado tal, eso fue tal Dios y tal Dios y tal Dios y tal Dios. Ese ejercicio hermenéutico no quiere decir que sean más o menos inteligentes realmente. O sea, son más efectivos, menos efectivos cuantitativamente, puesto que no se ha ido desarrollando la lógica. Pero de manera hermenéutica eran así como puede haber sido Nietzsche. Solo que, gracias a que practicaban ritos, tendían a ser más exactos que Nietzsche y más respetuosos del fenómeno y la manifestación. En cambio, Nietzsche estaba leyendo fundamentalmente su estado sensitivo en la mayoría de los aforismos. No deja de ser un genio. Y en otro video explicamos por qué. Pero si vamos a adorar los genios para no cuestionarlos, estamos repitiendo la misma estupidez de cualquier religión. Así de sencillo.